qué significa una vida nueva o nacer de nuevo a partir de la Sagrada Escritura. Entonces, desde ya pueden compartir las diapositivas. Mm, Les quiero proponer que comentemos esta vida nueva como un paso de la noche a la luz, para que no quede como que de pronto pues tan marcado, de pronto como si lo anterior fuera o estuviera equivocado y entonces para pasar al bien, puede que en algún caso sea así. Pero más bien venimos en nuestro ritmo cotidiano al terminar un año, al terminar el año, como lo decía la oración, tenemos que agradecer muchas cosas buenas, nos hemos equivocado, pero la vida sigue. Entonces quiero proponerles que lo veamos como pasar de la noche a la luz. Tuvimos un momento, un bache, una dificultad y pasamos a la luz. Y lo quiero hacer con base, siguiente diapositiva, a un texto muy bonito que habla de esa manera. Es el diálogo de Jesús con Nicodemo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 del Las versículo vistas 1 y con al las 2 horas que nos 16. hacemos las uñas. Bueno, a mí no me afecta directamente, pero puede que a Antes ustedes sí. de entrar a ese texto, es muy importante algo que ustedes ya han aprendido en la escuela y es que un texto siempre tiene una, un antecedente, o sea, tiene un contexto, hay un punto anterior. Y aquí el punto anterior, pues naturalmente es, pasamos la diapositiva, el capítulo segundo. ¿Qué ha pasado en el capítulo segundo? En el capítulo segundo han sucedido dos grandes eventos. En primer lugar, el relato de la boda de Caná, que yo prefiero llamarlo, como ustedes lo saben, el signo del vino abundante, porque allí realmente lo fuerte es que Jesús se presenta como el vino nuevo, el vino de la fiesta. Y después de eso, Jesús purifica el templo de Jerusalén. Cuando ustedes comparan los relatos de los cuatro evangelios sobre el evento del templo, San Lucas se gasta una frase, pero el texto más largo en su descripción es el de San Juan. Y casi siempre las películas sobre Jesús, cuando enfocan esa escena, utilizan el relato de San Juan. ¿Por qué? Porque aparece un Jesús, si quieren coloquémoslo entre comillas, un Jesús violento que toma un cordel, que golpea, que vuelca las mesas, que tira las monedas por el suelo, que abre las jaulas donde estaban las palomas, etcétera. Entonces, en este capítulo 2, antes del diálogo de Jesús con Nicodemo, Jesús ha hecho este acto y mire lo que dice, voy a leer el versículo 23, 2:23, dice, mientras estuvo en el templo, muchos creyeron en él al ver los signos. ¿Cuál signo? El de, puede decir, el del vino, pero sobre todo el del templo. Pero Jesús no se confiaba de ellos, versículo 2:24, porque los conocía a todos. Y muy importante el versículo 25. Y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas, pues él conocía lo que hay en el ser humano. Entonces muchos se entusiasmaron, pero ¿por qué se entusiasmaron? Por el reino de Dios, ¿no? Se entusiasmaron porque vieron un líder político. Este sí es el que necesitamos. Purificó el templo, sacó a los vendedores, volcó las monedas, etcétera. Este es el revolucionario. Entonces muchos creen en él. Y uno que muerde el anzuelo, entonces sigamos al capítulo tercero y la siguiente diapositiva, uno que muerde el anzuelo en ese mismo sentido es Nicodemo. ¿Y quién es Nicodemo? Pues si alguien, por favor, ya que dicen que pueden abrir los micrófonos, si alguien nos lee en el capítulo 3 los versículos uno y 2, solamente el uno y el 2. ¿Se lo leo? Sí. Ok. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como no es como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Entonces, vamos Palabra por de partes. Dios. Te alabamos, Señor. Primero, como está en la diapositiva, Nicodemo significa en griego vencedor del pueblo, líder del pueblo, cabeza del pueblo. La segunda parte del nombre demo es de donde viene democracia. Democracia significa el gobierno del pueblo.
democracia, ¿no? Democracia, el gobierno del pueblo. Nicodemo es el jefe del pueblo, el vencedor del pueblo, y así lo presenta magistrado judío, lo presenta el texto, ¿no? Entonces, primer dato. Segundo, fue a donde Jesús de noche. Ahorita vamos a ver el significado de la noche. Y tercero, le dice rabí, lo llama maestro, cuando era una palabra que ellos reservaban sobre todo para Moisés. Entonces lo está comparando con Moisés y quiere un maestro y legislador. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Qué significa ir de noche, ¿no? Entonces, un jefe fariseo que ve en Jesús el Mesías de tinte político, el que acaba de revolucionar el templo, el que acaba de llamar la atención con ese gesto, entre comillas, de carácter violento. Y un fariseo, y no cualquiera, sino un jefe, un magistrado, va a Jesús, pero va de noche. Avancemos. ¿Qué significa la noche? Les pido que leamos estas citas. Ahí las tienen en la pantalla. Juan 3:1, 9:4, 11:10, 21:3, Lucas 5:5. El 3:1, pues no, porque ya lo leímos. Aparentemente, ir de noche significa ir, o sea, como si estuviéramos mirando el reloj por la noche. Pero qué bueno que miremos en el mismo Evangelio de San Juan otro significado de la noche y en Lucas 5:5. Yo tengo Juan 11:10. Pueden leer en desorden cualquiera. Ok, entonces, pero si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Muy bien, otro. Nueve cuatro tengo acá. Mientras es de día, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Cuando llega la noche, nadie puede trabajar. Muy bien. Otra. Juan 21:3. Juan 21:3. Bueno, en esto dijo Pedro, voy a pescar. Los otros dijeron, vamos contigo. Salieron juntos y subieron a la barca, pero aquella noche no lograron pescar nada. Okay, Lucas 5:5. Por favor. Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero basta que tú lo dices y echaré las redes. De manera que con esas pocas citas nos queda claro que la noche no es solo una mención de un reloj, ¿no? El reloj fue de noche a las 8, a las 9, a las 10 de la noche. No solo eso, puede ser una indicación naturalmente del tiempo, pero aquí hay una indicación mucho más fuerte. Es una actitud, una actitud. Algo mueve la mente y el corazón de Nicodemo y él habla en plural. Sabemos que vienes de Dios, ¿no? Versículo 3:2, o sea, no se solamente habla de él, sino que habla del grupo. Ellos están desconcertados y quieren saber en verdad qué está pasando. De manera que en Nicodemo empieza como una búsqueda. Sigamos, por favor. Nicodemo llama a Jesús Mesías. Según los fariseos, el Mesías verdadero, el que ellos y todavía hoy lo esperan, sería un maestro y legislador al estilo de Moisés. Así ve Nicodemo a Jesús por lo que Jesús acaba de hacer en el templo. Por eso ve que empecé mencionándoles la situación del templo. Y de una vez Jesús lo baja de la nube. Alguien que nos lea Juan 3:3. Siguiente diapositiva. Juan 3:3. El micrófono. Juan En 3:3. verdad, Juan Jesús, 3:3.
Bueno, Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Perdonen la frase pues que coloco yo allí. Jesús lo baja de la nube porque le dice, no, no es un asunto de ser Mesías, de ser maestro, de ser legislador, no es asunto de lo que yo hice en el templo, no. Se necesita nacer de lo alto para ver el reino de Dios. O sea, para Jesús lo importante es el reino de Dios, no la interpretación de la ley. Aquí comienza un elemento nuevo que es importante no perder de vista. No es la ley el centro, sino el reino de Dios. Y una vez lo podemos pues avanzar. Recuerden que en el Evangelio de San Juan el reino de Dios está ligado al amor, al mandamiento del amor. Los fariseos decían esto: si todo Israel fuera una comunidad pura, perfecta, Dios realizaría en Israel el reino de Dios. Pero Jesús no es la ley. Si quieren, leamos, alguien que nos lea la carta a los Efesios 2:15, carta a los Efesios capítulo 2, versículo 15. Mientras lo van buscando, para Jesús el asunto no es la ley, como están centrados los fariseos, sino el nuevo nacimiento que realiza el reino de Dios. Ya vamos a explicar qué es eso. Efesios 2:15. Lo tengo acá, padre. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Entonces, no es la ley no es perfecta, no logra, es el hombre nuevo, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Me adelanto a lo que es el reino de Dios, pero ya lo vamos a explicar pues con otras citas que vamos a encontrar allí enseguida. Pero me adelanto. El reino de Dios es básicamente una nueva sociedad humana que es testigo de la soberanía de Dios en sus vidas. Y la manera de introducirse en esa vida nueva es la vida que nos ofrece el Espíritu Santo. Pero lo vamos a comentar de manera seguida. Le pido el favor a alguno que nos pueda leer Hebreos 7:19 y alguien que nos lea Apocalipsis 21:5. Hebreos 7:19 y Apocalipsis 21:5. La ley nos lleva a la perfección, ¿no? Es la gracia, lo acaba de decir Efesios. ¿Ya encontraron Hebreos? Sí, yo tengo Hebreos acá. Sí, adelante. Ya que la ley no llevó nada a la perfección y tal abrogación nos conduce a una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, la ley puede volver infantil a las personas. Les voy a poner un ejemplo concreto. No debemos cruzar un semáforo en rojo. ¿Quién nos da la fuerza para hacerlo o no hacerlo? No es la norma, es usted. Es usted quien decide si pasa el semáforo o no, si lo pasa en rojo o lo pasa en verde, o si en verde detiene el vehículo o se atraviesa en la calle. Entonces a eso se refiere Hebreos. La ley no lleva a la perfección, o sea, la ley no completa la obra, se necesita la fuerza de voluntad. Y esa fuerza de voluntad, según el texto, esa fuerza de voluntad es el Espíritu. Miren cómo lo dice Apocalipsis 21:5 de una manera preciosa. Y Apocalipsis el que 21, estaba, sí. bueno, Y dijo al que estaba sentado. El micrófono. Se te apagó el micrófono, Hilda. Vea pues, bueno, ahora sí. Y dijo el que estaba sentado en el trono, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Espíritu es el que hace nuevo todo. Entonces ya aquí va apareciendo, primero, año nuevo, vida nueva, no es olvidar lo que ya hicimos, no, es asumir lo que viene, lo que tenemos, mirar cuáles elementos debemos mejorar
y cuáles debemos potenciar porque ya están bien. Y no depende de una norma, eso es lo que nos está diciendo Jesús, sino que depende de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo crea nuevo, crea un ser nuevo, maduro, movido por el Espíritu Santo. Leamos por favor 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. O sea, vida nueva es un nuevo nacimiento, romper con el pasado que nos detiene y orientar la vida al bien de los demás, al servicio, no a las normas frías. Necesitamos las normas, pero que las normas no nos paralicen. 2 Corintios 3:17. Ok, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Entonces, es hacer libre. Nicodemo, lamentablemente, está ligado como fariseo a la norma. Sigamos la siguiente diapositiva. Entonces, nacer de nuevo es romper con ese pasado que nos hace inmóviles. Ahora, hay que romper con todo el pasado, no, con aquellos elementos, aquellas dimensiones, aquellas actitudes, de pronto suene un poco fuerte, aquellas amistades, aquellos vínculos, aquellas relaciones que nos dejan inmóviles, que nos hacen perder la libertad, que no nos dejan libertad para el bien, dejarnos mover por el espíritu. Avancemos en las diapositivas. Abrir espacio al espíritu es saber que el espíritu actúa siempre y de manera creciente. Es muy interesante ese versículo 3:34. Lo voy a leer yo, pues porque para empezar un poquito antes. En el versículo 33 dice, 3:33 de Juan, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado proclama las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida. Entonces deberíamos traducirlo al revés, porque da el espíritu de manera sobreabundante. Da el espíritu de manera sobreabundante. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Tener esa vida en el espíritu. Ahorita voy a explicar un poquito mejor cómo podemos entender eso. Entonces, miren que pues le cambió la cara a Jesús a Nicodemo completamente. Nicodemo iba a ver si encontraba en Jesús un liberador político, un Mesías, maestro y legislador, que siguiera haciendo lo que hizo en el templo. Y Jesús le dice, no, aquí se trata es de nacer de nuevo, de nacer de lo alto, de nacer del Espíritu. Avanzamos, por favor. Dios siempre nos comunica su amor, su vida y el servicio de manera inmediata y completa. Un punto de partida fundamental que ustedes yo creo que ya me lo han escuchado muchas veces es que la primera página de la Biblia nos muestra a un Dios que toma la iniciativa de salir a nuestro encuentro. Él comienza con una acción creadora, nos sale al encuentro, dándonos la vida, nos coloca en un espacio y un tiempo y nos dice, ahí tienes este jardín, este espacio y este tiempo, sé feliz, completa tu vida, lleva adelante tu proyecto, llega a ser santo. Hoy, un nombre para la santidad es ser feliz, un nombre para la santidad es completar el proyecto de vida. Avancemos. Dios ama a todos los seres humanos, a todos, no excluye absolutamente a nadie, no excluye a nadie, pero no nos obliga. El punto de partida de la creación, y les invito a que piensen ustedes en el don de la vida de ustedes. ¿Quién de nosotros pagó por llegar a la vida? ¿Quién tuvo que hacer una consignación? ¿Quién tuvo que hacer un sacrificio muy grande, ahorrar? No, la vida nos la dieron como un regalo. Pero ¿cómo es nuestra respuesta? Eso es lo que debemos cuidar. Dios quiere de todos sus hijos e hijas, incluidos los judíos, incluido Nicodemo, hacerlo un hijo. Pero Nicodemo hasta ahora ha elegido más bien estar pegado a la norma, a la ley, al Moisés, maestro y legislador.
Dios no nos obliga, hay una propuesta. Seguimos. En el versículo 3. Pandemia, pues que es la NHS. Versículo 3:4, entonces Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Entonces ese punto es importante. Nacer del Espíritu es para todos, porque como es nacer del Espíritu, en ese amor que crea nuevas relaciones, nueva familia, nueva sociedad, donde Dios es el referente, ese es el amor de Dios, es una propuesta para todos. Esta parte es muy importante. Nacer del Espíritu es para todos, niños, jóvenes y adultos. Es el amor que nos regala el Señor y nos regala el Espíritu, que es capaz de crear nuevas relaciones. Si yo me siento amado y amada, yo soy capaz de amar y puedo generar nuevas relaciones en la familia y desde las familias una nueva sociedad donde Dios es el referente, avanzamos. Y eso que sea Dios referente es lo que se llama bíblicamente el reino de Dios. ¿Qué es reino de Dios? La soberanía, soberano, Dios dueño de nosotros a partir del amor, no a partir de una norma. Miren algo tan interesante, ahorita que están hablando en las noticias de tantas revueltas en tantas partes del mundo, los asesinatos en Irán, etcétera. Muchas personas obedecen no porque estén convencidos de la actitud de la obediencia, sino porque son obligados. Si usted está en un desfile y aparecen unos tanques militares, o aparece la policía en caballos, o aparece el ejército armado, yo no estoy de acuerdo con ellos, me toca obedecer si no quiero morir, pero eso no quiere decir que esté convencido de la obediencia. Hay una diferencia entre la acción, me tengo que mover, y la actitud, estoy convencido de la obediencia. Eso es lo que sucede aquí. El judío le hace fuerza es a la norma. Usted obedezca, esté o no esté convencido. El católico es por la actitud. Me siento tan amado por Dios con la fuerza de su espíritu que lo único que puedo hacer es responder porque estoy convencido. Entonces no es lo mismo obedecer que aprender la obediencia. Yo puedo obedecer porque me toca o me obligan, pero la obediencia o el amor es porque estoy convencido. Entonces, por eso, ¿qué es el reino de Dios? La soberanía de Dios. Utilizo la palabra soberano, pues para que quede como la palabra rey. O sea, ¿qué es el reinado de Dios? Dios reinando en cada uno de nosotros. ¿Cómo reina? Con el amor, moviéndonos a que tengamos las mismas actitudes de Jesús. Y esa fuerza para tener esas actitudes no viene de nosotros, viene de la acción del Espíritu Santo. Cuando yo perdono, cuando comparto el pan, cuando presto un servicio, cuando acompaño a una persona mayor a cruzar la calle, la fuerza que tengo para hacer eso, eso se llama Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la primera tendencia normal de nosotros es a atendernos a nosotros mismos. Entonces es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, pero esta noche nos lo está diciendo a nosotros, ¿no? Avancemos. Nicodemo no entiende en verdad qué significa eso, pero como ya lo leímos, el Espíritu hace todo nuevo. Y quienes nacen del Espíritu son como el viento. Leamos por favor el versículo 3:8. Juan 3:8, alguien que pueda leer. Juan 3:8. Aquí lo tengo. Jesús contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nacer del agua, sin duda, nos recuerda el bautismo y el Espíritu, pues también en el bautismo. Pero recuerden que hay una escena muy bonita que es la de Pentecostés. Ese día, el Espíritu incluso está marcado por la imagen del fuego, un fuego que purifica. Entonces, Dios nos comunica su amor. Cada día tiene gestos de amor con nosotros y nosotros podemos hacer lo mismo. Y el Espíritu Santo fluye con más fuerza e impacto para que realicemos ese proyecto de Dios y que todos los seres humanos seamos sus hijos e hijas. Avancemos, por favor.
Nicodemo está realmente preocupado y dice, ¿cómo? ¿Cómo puede uno nacer? Avancemos. Y Jesús le recuerda el catecismo judío, ¿no? Le recuerda el catecismo judío. Pues esa frase, por eso la coloqué entre comillas, porque es tomar una palabra de hoy y llevarla allá. En ese tiempo no se hablaba así, pero es interesante. Entonces, le recuerda el catecismo. ¿Cuál es el catecismo judío? La serpiente de bronce de Moisés en el desierto. Entonces, Nicodemo está preocupado. Jesús le ha dicho, si no naces del agua y del espíritu, y lo que nace del espíritu es espíritu, y el viento sopla donde quiere y oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Cómo es de interesante ver personas que de manera desinteresada, y ustedes muchos o casi todos los que están aquí son laicos, y miren, están en un encuentro formativo, en un rato de oración, acercados a la palabra? ¿Qué los mueve? ¿A ustedes qué los mueve? No me respondan, piénsenlo en su corazón. Entonces, otras personas hoy podrían estar, no sé, en un asado, de pronto como es jueves, ya están pensando y venimos de la Navidad, pueden estar en una discoteca, pueden ir a un bailadero, pueden ir a un compartir. Ustedes han elegido eso. ¿Por qué lo eligen? Porque el Espíritu nos lleva a donde quiere. Oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Entonces, ante la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le dice, ¿eres maestro de Israel y no lo sabes? Y entonces le recuerda, versículo 14, del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Avancemos. Les voy a pedir que leamos el texto que sigue. Números 21:9. Libro de los Números es el cuarto libro de la Biblia, al principio, el versículo 9, 21:9. Cuando tengan el espacio, ustedes pueden leer pues todo el evento, ¿no? Pueden leerlo todo, pero yo aquí quiero hacer solamente alusión al versículo 21:9. 21:9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguno era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Bueno, entonces, por qué Jesús lleva a Nicodemo allá? Entonces voy a poner en contexto esto. El amor de Dios, o sea, cuando es ese amor de ofrenda, de amor servicial, hace nueva las relaciones humanas, la familia y de ahí la sociedad, ¿no es cierto? Pero era que para Nicodemo el reino de Dios era el reino de Israel, solo Israel. O sea, el judío tiene la mentalidad de el reino para un solo pueblo, el pueblo elegido, el pueblo elegido. Entonces, cuando Jesús le dice, no, es la soberanía de Dios en todas las personas, o sea, es un pueblo más amplio para todos, nadie queda aprisionado, por eso el Espíritu va por donde quiere, no es ni un pueblo, ni una sola religión, ni una doctrina, no, es para todos los seres humanos. Nicodemo queda completamente desconcertado, está más sordo que nunca, aturdido, y pregunta, ¿cómo puede ser eso? Y entonces Jesús le dice, ¿tú eres el maestro de Israel y no lo sabes? Maestro de Israel era el título que se le daba a Moisés, de manera que Jesús detrás está diciendo, ¿y qué es lo que has aprendido de Moisés? Y entonces Jesús le recuerda el catecismo. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Números 21:9. En la serpiente, en el caso de Moisés, era una señal de vida, era una señal de vida. Y hay un elemento que de pronto no lo hemos tenido en cuenta. Les invito a que leamos Juan 9:28. Juan 9:28. Y después vamos a leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 12. Ya les voy a decir la cita. Juan 9:28 primero, por favor.
9:28. Ellos le llenaron de injurias y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. O sea, ahí está clara la afirmación. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que han aprendido de Moisés? Y alguien que lea, por favor, avancemos en las diapositivas. Éxodo 12, 37, 38. Éxodo 12, 37, 38, porque les hago Aquí caer lo en tengo. cuenta del detalle que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Éxodo 12, 37 al 38. Los israelitas salieron de Ramsés a Sucot. Sin contar mujeres y niños, eran como 600,000 hombres de a pie, en edad militar. Con ellos se fue muchísima gente de toda clase, además de muchas ovejas y vacas. ¿Cómo les parece? No sé si ustedes han caído en cuenta de ese detalle. De Egipto no salió solo el pueblo de Israel, sino otros Mm. pueblos. Ahí está en 12:38, otros pueblos. Y también encuentran la cita en Oseas y en la profecía de Amós. No solamente salió el pueblo de Israel. Entonces, ¿quiénes fueron curados por la serpiente de Moisés en el desierto? Todos. No dice solamente los de las tribus, sino todos. Entonces, por eso Nicodemo, pues exagerando un poco, haciendo caricatura, Nicodemo se le revuelve todo. O sea, Jesús le está primero diciendo, no es la ley, sino el amor. No es el pueblo elegido, sino todos los seres humanos. Y Moisés levantó una serpiente de bronce que era señal de vida, no de muerte. No era una señal de separación. Al contrario, era una señal que libraba de la muerte para todos, para todos. O sea, lo que quiero decir es, Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú con el estilo de vida que llevas, excluyes personas y entre comillas los matas, no porque les dispare o les clave un puñal, sino porque los margina, sociedad del descarte, como decía el Papa Francisco. Y entonces Jesús le hace el paralelo. Del mismo modo, el Hijo del Hombre en la cruz, que es el signo máximo del amor del Padre, le va a dar a todo el que lo mira la vida eterna. Leamos por favor Juan 3, 14, 15. Juan 3, 14, 15. Juan 3, 14, 15. Juan 3:14. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces en la cruz, avancemos en las diapositivas, en la cruz será evidente su condición divina. En la cruz Jesús dio la vida para que nosotros tengamos vida. Hay muchas maneras de explicar por qué la cruz es una cruz victoriosa. Yo les voy a dar un solo detalle, o dos, pues. Uno, el primer convertido con la cruz de Jesús fue su asesino. El centurión, viendo la manera como Jesús había muerto, dijo, este era el Hijo del Hombre. ¿Por qué la cruz de Jesús es liberadora? Porque cuando la muerte llegó a la cruz de Jesús, ya no tenía nada que quitarle, ya lo había entregado todo. Cuando la muerte llegó a la cruz de Jesús, no tenía nada de qué despojarlo. Lo voy a decir pues me disculpan la frase, la muerte perdió el viaje cuando llegó a Jesús. Voy a poner un ejemplo de la calle, aunque en la calle es muy complicado. Si a uno va por la calle y llega una persona, un atracador o una atracadora y le dice, entrégueme lo que tenga, y yo le abro los bolsillos y le muestro, no tengo absolutamente nada. Lo que pasa es que si usted no lleva nada y no le da nada, hasta le pegan una puñalada por no llevar nada. Pero si lo pusiéramos en términos normales, vino el atracador, yo le muestro los bolsillos,
perdió la vida. Eso sucedió con la muerte. Entonces, por eso Jesús venció a la muerte con la entrega. Porque no tenía nada Jesús, porque todo se lo había entregado a la humanidad. Por eso la cruz cristiana es una cruz victoriosa. En este momento Nicodemo está que se pone patas arriba, porque Jesús le ha dado una vuelta completa. Avancemos en las diapositivas. Por la cruz resucitada, por eso a mí me gusta hablar cruz resucitada, para que no quede la sensación de que es una cruz de fracaso, no es resucitada. Por la cruz resucitada, en la cruz, Jesús nos regala a nosotros ese mismo aliento. Miren que el Evangelio de Lucas y el Evangelio de San Juan dice, y en la cruz Jesús entregó su espíritu. Entonces, podemos amar y servir como Jesús. La cruz es un signo de vida que libera de la muerte definitiva. Jesús es capaz de darnos esa fuerza del Espíritu que nos pone a obrar como Él, a generar una nueva humanidad, a aspirar a la plenitud, dar vida a otros. Poseer una vida eterna es tener una vida de calidad y de cualidad indestructible. O sea, la muerte no nos puede matar mientras nosotros seamos servidores. Podemos morir biológicamente, claro, Claro. una enfermedad, un accidente, etcétera. Pero hasta el último aliento y confiados en que resucitamos, podemos seguir amando, podemos seguir sirviendo, podemos ser útiles en verdad a la sociedad. Entonces, la fuente de vida para el fariseo, para Nicodemo, era la Torá. Para nosotros, la fuente de vida es una persona, Jesús de Nazaret. Desde la primera página de la Biblia, como les dije antes, Dios da vida, somos nosotros los que torcemos el camino. Jesús posee la vida que es capaz de comunicar. Piensa en esta frase. Uno tiene lo que es capaz de compartir. Si uno dice, yo tengo, pero es que no lo puedo compartir, pues yo no soy dueño de eso porque no lo puedo compartir. Más bien lo que tengo me está poseyendo a mí. Yo tengo lo que puedo dar. Si no puedo dar, eso no es mío. O sea, si no lo puedo dar, no lo puedo entregar, quiere decir que no es mío. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús en la cruz nos dice, yo no retuve absolutamente nada. Miren tan hermoso como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, de la cruz o en la muerte de Jesús salió sangre y agua. Ese plasma que queda al final cuando uno ha perdido la sangre, un plasma, lo entregó todo, todo, no retuvo absolutamente nada. No tenemos que subir al cielo para buscar a Dios. Él en Jesús, y lo hemos recordado en la Navidad, se nos acercó a nosotros. Se nos acercó a nosotros. Y Nicodemo, si quieren, leamos el versículo 3:21. 20 y 21, 3:20 y 21. Juan 3:20 y 21. Dice, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea de todo lo que hacen, para que se vea todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Y ya en el 22 sigue, después de esto se fue Jesús con sus discípulos. O sea, Nicodemo fue incapaz de dar el paso en este momento de seguir a Jesús. Avancemos, por favor. Pero miren qué detalle tan interesante. Antes de seguir con las diapositivas, vamos al capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Capítulo 19. Alguien que nos lea los versículos 39 y 40. Estamos en la cruz. Juan 19, 39 y 40. Juan 19. Fue Sí. también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verlo de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras.
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. La cruz, Jesús terminó el diálogo con Nicodemo hablándole de la cruz. Y miren la cruz lo que hizo. Saca a la luz ya de día, no de noche, a Nicodemo como discípulo de Jesús. Avancemos la diapositiva. Tengan la bondad de leer estas dos citas bíblicas, Levítico 21:11 y Números 19:11. Y piensen en Nicodemo, piensen en Nicodemo. Levítico, ¿cuál? 21:11, como está en la diapositiva, Números 19:11. Yo tengo números, ¿los leo o espero primero Levíticos? No, lean cualquiera. Ok. Son números 19:11. El que toque el cadáver de cualquier persona quedará impuro durante 7 días. ¿Cómo les parece? Y eso es para cualquier judío. Y Nicodemo, que es líder, maestro, jefe de fariseos, está tocando un cadáver, el cuerpo de Jesús. En En la ese luz momento pública. nadie pensaba que era el divino, el hijo. No, estamos en el momento de la cruz. Está tocando un cadáver de un judío. Levítico 21:11. Levítico 21:11. Ni se acercará a ningún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre, que se le permite hacerse impuro. El primero que siente que la cruz, en este caso pues en lo que estamos comentando, el primero que experimenta que la muerte o la cruz se vuelve signo de vida es Nicodemo. Era fariseo. Si seguía el libro del Levítico y el libro de los Números, no podía tocar el cadáver. Está de día en la cruz. Jesús lo ha sacado, lo ha hecho discípulo y este fariseo se convierte en la cruz. Es el primero que puede dar testimonio de que la cruz le ha cambiado la vida, que ha nacido de nuevo. Avancemos. La diapositiva. Padre, y ese también era un día muy especial también que él tenía que guardar, ¿cierto? Claro. Y todo lo va a dejar. Ya vamos a mirar ahorita lo que viene. Nicodemo, ahora libre por la acción del Espíritu y a plena luz del día, se descubre a sí mismo y para los demás discípulo de Jesús. Está renunciando al judaísmo. ¿Y dónde está viviendo la experiencia de vida nueva? A propósito de la cruz. A propósito de la cruz. Estaba prohibido por la ley. Ahí tienen las citas. Levítico 21:11, Números 19:11, estaba prohibido por la ley judía. Para un judío y más para un líder, tocar un cadáver. Y si toca el cadáver, mire lo que está haciendo Nicodemo, no puede celebrar la Pascua. Además, tiene que esperar una semana para poderse purificar. O sea, está cambiando de religión, está cambiando de mentalidad, pasó de la noche a la luz. Ustedes estarán preguntando, ¿y cómo, la siguiente diapositiva, por favor, ¿y cómo pudo hacer eso Nicodemo? ¿Cómo pudo hacerlo? Entonces, tengan la bondad de ir a la carta a los Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 5, carta a los Gálatas, capítulo 5, alguien que nos lea los versículos 22 y 23. 5, 22 y 23. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza de hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Miren, Pablo, qué claridad la que tiene. Aquí podíamos hacer un paralelo entre Pablo y Nicodemo.
El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. ¿Alguna ley les prohíbe amar? ¿Alguna ley les prohíbe alegrarse? ¿Alguna ley les prohíbe tener paciencia, vivir en paz, ser amables y afables, ser fieles, ser humildes? Nicodemo, con esta actitud de amor, de prestar el servicio del entierro, está apartando de su vida la ley para centrarse en el amor. Entonces, cuando les decía antes que la vida nueva es nacer de lo alto y nacer del Espíritu, si lo único que les queda de esta charla es esta cita de Gálatas 5, 22, 23, nos podemos dar por bien servidos. El fruto del Espíritu es el amor. Y eso no necesita una ley. No lo estoy diciendo yo. En el 5:23 lo está diciendo San Pablo, que es el primer escritor del Nuevo Testamento. Nicodemo, al tocar el cuerpo muerto de Jesús, para los judíos es un líder fariseo impuro. Avancemos. Pero a Nicodemo no le importa, porque ahora es un hombre, ahí faltó una palabrita, es un hombre libre. Es un hombre libre y ahora le pertenece solo a Jesús. Por fin es libre. Ha nacido de lo alto. Aquí lo alto puede ser el Espíritu, pero miren que lo podemos decir también bellamente. Ha nacido de lo alto de la cruz. El que puede decir, por eso la imagen que está allí tan hermosa, de la cruz. Y él es el primero que puede decir, la cruz es vida. La cruz es vida. La cruz es vida. Yo, Nicodemo, lo estoy experimentando. Y se descubre a sí mismo y ante los demás como discípulo de Jesús, renunciando a la ley. Porque el Espíritu ya ha hecho obra en él. El fruto del Espíritu es el amor, es el servicio, es la fidelidad, es la bondad, es prestar un acto solidario. Y ha ido con José de Arimatea. Nicodemo solo aparece en la cruz en el Evangelio de San Juan. Y en el Evangelio de San Juan, Nicodemo y José de Arimatea hacen un entierro de primera clase a Jesús, con más de 50, casi 50 kilos de aromas para embalsamar el cuerpo del Señor. Siguiente diapositiva. O creo que ahí terminamos, ¿no? Está muy bien. Entonces, hago una síntesis, ¿no? Hago una síntesis muy sencilla. Según el Evangelio de San Juan, con el evento que hizo Jesús en el Templo de Jerusalén, capítulo 2, muchos pensaron que había llegado la vida nueva para Israel, un reino solo para Israel, con un líder político. Jesús se dio cuenta que muchos iban a buscarlo por ese motivo y entre ellos mordió el anzuelo el mismo Nicodemo. Y cuando Nicodemo pretende que Jesús sea un líder de carácter político, Jesús lo baja de la nube y le dice, no, hay que nacer de lo alto. Y nacer de lo alto es nacer del bautismo, es nacer del Espíritu. Ahí podíamos unir el texto de Gálatas. Es centrarse en el amor, en la paz, en la alegría, en la paciencia, en la bondad, en la fidelidad, en la humildad, en el dominio de sí. Esa es la vida que alienta el Espíritu. Nicodemo primero no entiende cómo nacer de nuevo y después pregunta cómo nacer. Y Jesús le dice, a usted se le olvidó el catecismo judío. Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto. ¿Y para quién era? No solo para el pueblo judío, es que de Egipto salieron otros pueblos y fue para todos, signo de vida para todos. Son ustedes los fariseos los que han cerrado la puerta a muchos otros pueblos. Y cuando tú te apegas a la ley, le dice Jesús a Nicodemo, tú estás excluyendo personas y entre comillas los estás matando espiritualmente. En cambio, el Hijo del Hombre en la cruz va a entregar el amor a todos, a todos. Y venció la muerte porque cuando la muerte llegó a Jesús ya no tenía que quitarle. Y el que experimenta que efectivamente la cruz lo saca como discípulo, lo hace un hombre nuevo, es el mismo Nicodemo, que se atrevió a tocar un cadáver aunque la ley se lo prohibía, pero ya lo hizo sin tener temor al que dirán, porque era un hombre libre, fue llevado por el viento.
y para los judíos podía ser un fariseo impuro. Él renunció a eso para quedar como un hombre libre, discípulo de Jesús, que va por donde quiere, nadie sabe de dónde viene ni de dónde va, pero hace mucho bien, porque la acción del Espíritu es solo el bien. Y contra el bien no hay ninguna ley. ¿Quién le prohíbe a uno hacer el bien? Entonces, la vida nueva es retomar la vida que ya traía, limpiar aquellas telarañas, aquel polvo, aquella basura que de pronto está ocultando esta opción por el Señor Jesús y potenciar lo que ya tengo, que se pueda ver el fruto del Espíritu. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Quedo atento si hay alguna resonancia o alguna pregunta, no sé cómo tengan ustedes organizado. Bueno, padre, no, este espacio sí es como para eso. Pregunta si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo personalmente, no, me voló la cabeza. Estaba aquí tomando notas, pero nunca lo había como analizado de esa forma, la forma en la que el Señor redimió a Nicodemo en ese momento tan, pues En- no sé si es relevante lo que voy a decir, pero en ese programa que de Chosen, en una de las partes que a mí más triste me parece, no sé si se lo ha visto, padre, cuando Nicodemo pues como que le dice que no a Jesús. Y yo siento ese dolor y yo digo, no, pero aquí con esto como que digo, ay, sí, sí se redimió. Sí, como que nos habíamos quedado en esa parte donde Ay, Nicodemo dice que sí. no, donde Nicodemo nos habíamos quedado ahí, entonces no habíamos analizado la parte en donde Nicodemo Pues el Señor lo fue participa del salvado. entierro de Sí. Jesús y todo lo que significaba para él. Pues, o sea, a mí se me quitaron un montón de cucarachas de la cabeza hoy. O sea, yo también vi lo de Nicodemo, pero yo de Nicodemo, es que yo vi que él sí se doblegó ante Dios, porque cuando Jesús se fue a una misión, Nicodemo le dio unas monedas para subsidiar la salida, no recuerdo a Pero es que dónde. él lo hacía como comiendo calladito. No, En pues él lo hizo, cambio, les tiró en las la monedas y se cruz, escondió y se sí, fue. en cambio lo que nos explicó el padre hoy, pues, o Yo sea, es que tampoco fue sabía nada a de los que, gritos, no le faltó sino gritar. sí, yo no sabía tampoco de eso. O sea, me sorprendió la verdad saber esa parte de Nicodemo. Espectacular, padre mío, le pague. Muchísimas gracias, de verdad. No sé si nos acompaña con una oración antes de irse, si nos hace el favorcito. Bueno, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones con tu luz, con tu paz, con tu modestia, con tu alegría, con tu fidelidad. Que el Señor, al inicio de este nuevo año, nos mire con ternura, nos muestre su rostro propicio, nos conceda la tranquilidad, nos libre de todo mal y peligro, nos conceda nacer del agua y del Espíritu, con la vida que llevamos, con nuestros logros, nuestras competencias y también con nuestras limitaciones, pero que nos haga sentir esa felicidad de que estamos caminando con Él, contigo, que nos sentimos acompañados por el Señor Jesús, por la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que el Señor a todos ustedes les muestre su rostro propicio y les conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos en Yeshua y recen por mí.